Un día de estos de invierno frío, llegar a casa con sus hijos, una casa sin calefacción, con ventanas de madera que permiten traspasar el aire helado y que la mantienen en la penumbra para ahorrar, y que además se debe decidir entre si enciende la estufa, que es probable que no pueda pagar la factura a fin de mes, que tiene que decidir muchos días entre cenar o calentarse. Pónganse por un momento en esta situación. Hoy en la radio hablaban de Marisa, 5 hijos, en una situación como la que les estaba explicando. Este es uno de los millones de rostros que sufren pobreza energética, que no es más que una consecuencia más de la pobreza, porque a la pobreza no se le puede poner adjetivos. Una consecuencia más de la pobreza y la desigualdad, fruto de la crisis, pero también de las políticas de austeridad que ustedes también están llevando a cabo. Aunque el señor presidente diga que no existan indicadores de desigualdades, lo que es verdad es que en nuestras calles y en los hogares de nuestro país cada vez aumenta más el sufrimiento y también el dolor por esa pobreza. Pero les planteamos un instrumento legislativo, una medida concreta para paliar ese sufrimiento. No estamos hablando de medidas complicadas ni tampoco de cifras presupuestarias. Es cuestión de voluntad política y de valentía para defender el interés general frente a las corporaciones y al interés particular y el negocio. ¿De qué les hablamos cuando hablamos de pobreza energética? ¿A quién afecta? ¿Cómo se comporta y a qué se debe? Básicamente, la pobreza energética se podría definir como la incapacidad de mantener la casa en una temperatura decente, en una mínima temperatura adecuada. Según la encuesta sobre condiciones de vida del 2012, la pobreza energética afecta al 17,9% de hogares. Estos hogares no alcanzan esa temperatura suficientemente cálida de la que se debería tener en términos de salud y confort. Estamos hablando de una situación que está empeorando y ahora, a finales del 2013, podemos estar superando el 22%, fruto precisamente del aumento del desempleo, la caída de salarios y la precariedad y el aumento continuo también de los precios de los servicios básicos. Señores, no es una ficción y tampoco es una exageración. Son datos que están allí para ser observados, pero también para reaccionar ante esos datos. Piensen que, a pesar de la opacidad y la falta de cooperación que ofrecen las compañías eléctricas, alrededor de 1,4 millones de viviendas sufrieron un corte de luz en el 2012 por impago el año pasado en nuestro país, más del doble que antes de la crisis. ¿Saben ustedes las consecuencias concretas de la pobreza energética? No es una cuestión de comodidad, no es una cuestión de comodidad, es una cuestión de salud e incluso de garantizar el derecho a la vida, del que tanto hablan ustedes pero tan poco practican. Según el último informe del Observatorio Español de la Sostenibilidad, basado en datos de la Comisión Europea, en nuestro país la pobreza energética podría comportar la muerte prematura de entre 2.300 y 9.300 muertes prematuras en invierno, muchísimo más que las 1.400 muertes prematuras por accidentes de tráfico. La falta de calefacción o calor afecta a la higiene, a la salud, tanto física como mental, generando también aislamiento y exclusión. Y, señores, ¿saben qué? Este es un problema que sí que tiene solución, si no se mira hacia otro lado. No es una plaga bíblica, sino que debemos empezar por reconocer la evidencia y los datos y abordarlo y mirarlo de frente. No es una cuestión de recursos, insisto, sino de medidas y de voluntad política y de valentía. Y creo que en un momento que el Gobierno acabará mañana o el jueves de tramitar una reforma del sector eléctrico, que es una auténtica bomba de relojería para la seguridad jurídica, para la sostenibilidad ambiental, para la sostenibilidad económica, pero también lo es una bomba de relojería desde el punto de vista del impacto social y sobre el precio de la luz. El mismo ministro ya reconoce que va a aumentar de nuevo el precio de la luz, fruto de esa reforma energética. Y además, abordar este problema es una responsabilidad del Estado. Porque mientras no actúan, mientras ustedes no cambian la ley y garantizan que este es un servicio esencial, el acceso a la luz y al gas, un servicio esencial, mientras no actúan, este drama social repercute directamente sobre las familias, pero también sobre los ayuntamientos, porque son ellos los que con los servicios sociales hacen frente al pago de las facturas. Les pongo el ejemplo del Ayuntamiento de Tarrasa. En 2007 gastaba 13.451 euros precisamente en concepto de ayudas de emergencia para pagar la luz, el agua y el gas. En el 2012 este presupuesto se ha multiplicado por más de 10, hasta 150.000
euros dedican ahora a pagar las facturas. Ustedes repercuten la responsabilidad a los ayuntamientos. Miren, para abordar el problema debemos, en primer lugar, buscar causas. ¿A qué se debe la pobreza energética? Fundamentalmente a tres cuestiones. En primer lugar, evidentemente, por la pobreza y la desigualdad. Y los datos están allí en este país, aunque sean datos que no quieren ver o que el presidente quiere insistir en negar. Pero tenemos una tasa de paro que roza el 26% en 2013, la población en riesgo de pobreza ha subido 5 puntos, la renta media por hogar ha reducido 2.400 euros o el número de trabajadores pobres se ha incrementado del 10,2 al 12,3, aunque el señor Montoro diga que los salarios no bajan. Y todo esto, esta cruda realidad, genera que las personas con pocos recursos tengan dificultades para hacer frente a las facturas de los suministros energéticos y contribuye precisamente a esa espiral de endeudamiento familiar. Y este sufrimiento es posible evitarlo, señorías. Pero no es solo la crisis económica y esa desigualdad y esa pobreza. Hay un segundo factor que condiciona la pobreza energética y es el aumento de tarifas. Precisamente España tiene la tercera electricidad más cara de Europa. En 10 años, el precio de la electricidad para los consumidores domésticos españoles se ha más que duplicado y en plena crisis y caída del consumo. Se ha más que duplicado en 10 años. Ha aumentado 5 veces más que la media de la zona euro. Pero, ¿saben? A pesar de haber aumentado de esta manera la tarifa, lo cierto es que después de haber aumentado así lo que pagamos cada uno de los consumidores, lo que también está allí es que aumenta la deuda con las eléctricas. Pero no solo eso, además se da la coincidencia de que el oligopolio eléctrico de Unesa percibieron unos beneficios superiores al 23% de facturación. El margen de beneficio de las compañías eléctricas españolas es el doble del de las compañías europeas. Incluso el 2013, en plena crisis, se sitúan los márgenes del beneficio en un 6,23 para las españolas y en un 3,49 para las europeas. Esto, señorías, no es casualidad. Es una regulación hecha a medida, precisamente, de que las grandes siempre ganan. Esto se llama expolio del oligopolio a la ciudadanía, gracias a la connivencia del Estado y a una mala regulación. Esto es una estafa que, gracias a su reforma eléctrica, continuará así. Porque ustedes no reforman ni el mercado del pool ni esas subastas especulativas. Porque ustedes, para cambiar la ley, se han reunido con Unesa. Y, señores, ¿creen que realmente son estas compañías las que defienden el sentido de Estado o el interés general? Pues yo les digo que no. El último ejemplo para ilustrar cómo se han comportado a nivel de perversión estas compañías eléctricas lo tenemos precisamente en el presidente de Iberdrola, el señor Sánchez Galán, un señor que cobra 7 millones de euros anuales, 30 veces más que sus homólogos en Japón o 5 veces más que los alemanes, y que se dedica a aconsejar al Gobierno. Y ante las medidas de pobreza energética, para prevenir la pobreza energética que ha aplicado la Junta de Andalucía, que precisamente garantiza unos kilovatios anuales cada mes, lo que hace precisamente el señor Galán es decir que eso se debe condenar porque eso es la cultura del todo gratis. Es realmente obsceno que un señor que cobra este salario gracias a lo que pagamos todos en concepto de la luz se dedique a penalizar las medidas para prevenir la pobreza energética. Señorías, esto es precisamente lo que hunde este país. La crueldad y la obscenidad de los que más tienen y que siguen apaleando desde sus tronos a los de abajo. El aumento de los precios de la luz se debe precisamente a dejar en manos de este mercado opaco y al control de 5 compañías. Y no lo han tocado y no se han dignado a tocarlo en esta reforma energética. Después de su última enmienda en el Senado, que retira 3.600 millones, ya se han anunciado nuevos aumentos de la luz. Y no es solo un error, es negar un derecho fundamental a mantener una regulación injusta, un derecho fundamental, porque la energía es un bien común esencial. Y no lo decimos desde la izquierda plural, lo dicen las Naciones Unidas, el Parlamento Europeo, el Consejo Económico y Social Europeo, que exhorta a tomar medidas para garantizar el acceso universal a la energía y a gestionarlo de acuerdo a las obligaciones de servicio público. Su política energética dista mucho de ser precisamente una regulación al servicio público. Y, de hecho, los cambios en la ley que han hecho también se encarecerá la factura para aquellos consumidores que menos gastan. Es decir, su reforma energética todavía empeorará el drama de la pobreza energética, porque plantean cambios en la facturación y aquel que más ahorre
o menos consuma por pobre o por ahorrador pagará más porque el término fijo ha aumentado. Pero no solo contentos con eso, en esa reforma también restringirán el acceso al bono social, con más exigencias. Y además, no solo no garantiza que no se corte la luz a los consumidores en situación de vulnerabilidad, sino que propone la posibilidad de que las empresas suministradoras que dan electricidad corten la luz a aquellos servicios esenciales. Sinceramente, ustedes lo que hacen es poner más palos en las ruedas, poner más dificultades a este drama. Y la tercera causa para la pobreza, para la pobreza energética, una es la pobreza, la otra es el aumento de los precios, la tercera es precisamente la ineficiencia energética de las viviendas. Esta ineficiencia y la degradación del parque de viviendas no solo provoca un aumento de emisiones, sino también la necesidad de aumentar el consumo y que muchas personas vivan en una situación de precariedad. Pero ustedes no quieren hablar tampoco en su reforma energética de ninguna medida que implique un ahorro. Ustedes penalizan el autoconsumo y la autoproducción de energía poniendo peajes al sol y también votaron en contra de la Directiva de Eficiencia Energética. Ustedes se han dedicado a remar en contra. Han puesto trabas insuperables a personas que ya estaban al borde del abismo, en todos los aspectos. Sus medidas multiplican el problema, señorías del Partido Popular, y por eso hoy les pedimos que, como mínimo, admitan a trámite y seamos capaces de paliar ese sufrimiento. Hoy les proponemos una ley de prevención de la pobreza energética, adoptando medidas como han hecho otros países. Es su responsabilidad, como mínimo, abrir este debate. Se lo pedimos, por favor, ya no digamos que aprueben el 100% de lo que planteamos, pero desde Izquierda Unida, Iniciativa Esquerra Unida y CHA ya les propusimos en su momento en la enmienda a la totalidad, la ley del sector eléctrico y en las enmiendas parciales. Pero hoy les pedimos que admitan a trámite y se abran a debatir. Las familias en situación de pobreza energética necesitan que se actúe ya, y otros países ya lo han hecho. Lo ha hecho el Reino Unido, lo ha hecho Francia, lo ha hecho Bélgica, lo ha hecho Alemania. ¿Qué les proponemos en esta proposición de ley que les proponemos votar? Les proponemos una ley simple, una ley de 7 artículos para definir, acotar y prevenir la pobreza energética. En primer lugar, definir la pobreza energética, algo que no hemos hecho en este país, como la dificultad de mantener la vivienda en unas condiciones adecuadas de temperatura. Y también definimos de forma más amplia al consumidor vulnerable, como aquellas personas en riesgo de exclusión al acceso de los suministros básicos por razones económicas, sociales o personales. Pero también establecemos un nuevo concepto de bono social, porque no me digan ustedes que ya existen las medidas. Usted sabe que la gran mayoría de la población que sufre pobreza energética queda fuera de ese bono social. Establecemos un nuevo concepto en el que los suministros básicos de electricidad, de gas natural y gas butano se regularán mediante un sistema público de precio social para todos los hogares con poder adquisitivo reducido y, en particular, para las familias en riesgo de exclusión social, fijando para ellos unos consumos mínimos vitales en el cómputo mensual, en función del número de miembros del hogar y de las estaciones del año. Además, este precio social no implicará un gasto presupuestario. Por lo tanto, no tienen excusas de la austeridad. Lo que nosotros entendemos precisamente es que son las compañías las que tienen esa responsabilidad de cubrir. Son las compañías eléctricas las que ganan millonarios beneficios precisamente por prestar un servicio general, un servicio esencial para toda la ciudadanía. Y, por lo tanto, es su corresponsabilidad también garantizar el acceso a aquellas personas que no se lo pueden permitir. Y no me digan que hay una sentencia del Supremo, porque el propio secretario de Estado ha dicho que no estaba bien definido precisamente ese pago por parte de las compañías eléctricas. Es posible si modifican la ley y modifican también la forma de definir el bono. Además, establecemos que el bono social también podrá ser aplicable a la unidad familiar que resida en un domicilio de alquiler. También se introduce una tregua invernal, mediante la cual las empresas suministradoras no podrán interrumpir el servicio de electricidad, gas o agua por impago, siempre y cuando se reúnan unas condiciones de renta familiar que se determinen o cuando vaya acompañado de un informe de servicios sociales. Esta ley también insta al Gobierno a elaborar un plan contra la pobreza energética y garantizar también el derecho de la ciudadanía a suministros básicos. También planteamos la modificación del IVA para que, atendiendo al carácter básico del gas, la luz
y el gas natural, el gas butano y la luz tengan carácter básico y, por tanto, IVA reducido. Finalmente, se introduce que las empresas incorporen en sus planes de responsabilidad social corporativa un apartado específico relativo a la pobreza energética, que incrementen y potencien la información y la divulgación acerca de los conceptos incluidos en la factura, en los servicios energéticos y las medidas también de eficiencia energética. Deben ser corresponsables cuando prestan un servicio esencial. En definitiva, señorías, le pedimos flexibilidad y sensibilidad. Esta es una proposición de ley a debate que traemos desde Iniciativa Verds, desde Izquierda Unida y CHA, y no es la solución a la pobreza, pero sí son medidas para recuperar la dignidad, la salud y facilitar a las familias un bien esencial que cada vez parece más un lujo. Admitan a trámite, dialoguen, busquemos soluciones y abordemos el problema que existe y que crece cada día. Piensen de nuevo en esa madre que no puede calentar el hogar de sus hijos. Piensen en los más de 1,4 millones de hogares a los que han cortado la luz. Piensen si este país y esta Cámara debe seguir mirando hacia otro lado. Y voten, por favor, favorablemente, como mínimo, a considerar esta proposición de ley. Muchas gracias.